El Consejo Galáctico se había reído en su momento cuando el tema se planteó. Los humanos, una raza primitiva del borde del brazo de Orión, apenas empezaban a hacer ruido en el cosmos. Habían aprendido a viajar por el espacio unas décadas atrás, se habían topado con la tecnología de agujeros de gusano por accidente y habían comenzado a enviar exploradores a todas partes. Ruidosos, imprudentes, testarudos. Así los veía el Consejo. No eran peligrosos, no valía la pena preocuparse por ellos. Así que cuando se abrió el debate sobre el futuro de la Tierra, casi todas las voces dijeron lo mismo. Esclavizarlos. Era la política estándar para las especies que avanzaban demasiado rápido sin la debida autorización. Ponerlos en mundos de trabajo controlado, despojarlos de su tecnología, explotar sus fortalezas. La humanidad, creían, encajaría perfectamente en el sistema, como todos los demás antes que ellos. La votación fue casi unánime. 87 especies del Consejo, todas nobles, antiguas y orgullosas, hicieron sonar sus piedras de votación a favor de la subyugación. Solo 2 se opusieron. Especies menores que apenas tenían voz. Sus advertencias fueron ignoradas. Los humanos son rebeldes, dijeron. Demasiado violentos, demasiado impredecibles. Las risas resonaron en los salones dorados del Consejo. Nadie temía a la Tierra. Las flotas partieron una semana después. Naves negras oscurecieron los cielos de Nueva York, Shanghái, El Cairo, Londres. La gente de la Tierra no se rindió. Ni siquiera dudaron. Pocas horas después de que la primera ciudad fuera atacada, la humanidad respondió. Primero llegaron los misiles, anticuados y directos. Luego vinieron los ataques virales, bombas de software que arrasaron los sistemas invasores como un incendio forestal. Finalmente, llegó algo que nadie esperaba. La propia humanidad. Habían aprendido más de las estrellas de lo que nadie creía. Bioingeniería, cibernética, armamento de materia oscura. Incluso antes de que el Consejo se fijara en ellos, la Tierra había estado construyendo, preparándose, luchando entre sí. Sí, pero siempre volviéndose más astuta, más cruel, más inteligente. La guerra era la maestra más antigua de la humanidad, y ellos habían prestado atención. Cuando las primeras naves de desembarco alienígenas aterrizaron en Detroit, fueron destrozadas en minutos. En África, pelotones enteros de soldados del Consejo desaparecieron en las selvas, para no ser vistos nunca más. La red de defensa de Tokio sobrecargó los escudos de los atacantes con un virus informático incrustado en un simple juego de niños. El invierno de Moscú se tragó enteras a las bestias blindadas. No importaba dónde aterrizaran, los invasores sangraban. Pasaron las semanas, los meses. El Consejo empezó a entrar en pánico. Lo que debería haber sido una conquista fácil se convirtió en una pesadilla. Cada flota que enviaban era aniquilada. Sus mejores generales desaparecían. Sus máquinas de guerra, tan poderosas en cualquier otro rincón de la galaxia, fracasaban ante el ingenio y la furia humana. Entonces ocurrió lo impensable. La humanidad lanzó su propia flota. No era grande. No era bonita. Viejos cargueros oxidados convertidos en naves de guerra. Acorazados tallados en las plataformas mineras de la Tierra. Viejos satélites reutilizados como armas cinéticas. Pero se movían rápido, golpeaban más fuerte, y lo que era peor, los humanos no jugaban limpio. Saboteaban las flotas del Consejo desde dentro. Hackeaban los sistemas de navegación en pleno salto warp. Plantaban virus en los enviados diplomáticos. Nadie estaba a salvo. Ahora, las especies del Consejo empezaron a ver sus propios mundos arder, sus propias ciudades bombardeadas desde la órbita, su propia gente esclavizada. El Consejo convocó una reunión de emergencia. 1000 voces zumbando, siseando y gruñendo a través de 1000 mundos. Querían respuestas. Querían venganza. Sobre todo, querían entender cómo todo había salido tan terriblemente mal. Pero ya era demasiado tarde. Mientras los salones del Consejo bullían en caos, las grandes puertas se abrieron con un estruendo. Entró un único humano. Sin armadura, sin ejército tras él, solo una chaqueta gastada, botas pesadas y una mirada que cortaba más que cualquier arma.
Dejó caer algo a los pies del consejo. Un trozo de metal de una nave insignia derribada, todavía humeante. Nadie habló. Nadie se movió. El humano sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Votaron para esclavizarnos, dijo, con voz baja y clara. Ahora son ustedes los que están de rodillas. Nadie se atrevió a moverse al principio. Los consejeros, orgullosos gobernantes de 1000 sistemas, se quedaron sentados, congelados en sus tronos dorados. Algunos sisearon por lo bajo. Otros buscaron traductores o armas ocultas en sus túnicas. Pero ninguno se levantó. No después de ver lo que había pasado con sus flotas, sus mundos, sus supuestamente imparables ejércitos. El humano dio un paso adelante, el eco de sus botas resonando en el pulido suelo de mármol. Su nombre era Coronel Marcus Hall, aunque aquí pronto lo conocerían por otro título, la voz de la tierra. No era un político, ni un diplomático, era un soldado. Porque la tierra no estaba allí para suplicar o negociar. La tierra estaba allí para dictar sentencia. Creen que conocen el poder, dijo Marcus, su voz firme, casi casual. Creen que pueden sentarse en sus torres doradas, celebrar sus pequeñas votaciones y jugar a ser dioses sobre los demás. Levantó la mano lentamente y señaló al techo, donde un holograma cobró vida. Mostraba la flota de la Tierra, fea y heterogénea, rodeando las fortalezas más sagradas del Consejo. Naves bloqueadas en órbita alrededor de mundos natales que no habían visto la guerra en 1000 años. Armas preparadas. Pensaron que podían esclavizarnos, continuó Marcus, paseándose ahora, obligando a los consejeros a girarse y seguirlo como niños regañados. Vieron lo que querían ver. Salvajes primitivos, fáciles de doblegar. Nunca pensaron que pasaría si nos defendíamos. Si decidíamos que ustedes eran la amenaza. Uno de los consejeros, una criatura parecida a un lagarto con escamas enjolladas, finalmente encontró su valor. Esto es una violación de... Marcus le lanzó una mirada que congeló las palabras en su garganta. Violación. Marcus soltó una carcajada seca. Ustedes votaron para violar un planeta entero, un pueblo entero. Querían esclavos y ahora quieren hablar de reglas. Sacudió la cabeza, asqueado. No. Ahora no pueden esconderse detrás de sus leyes. Tomaron su decisión. Algunos de los consejeros susurraron entre ellos, tratando de planear, de intrigar como siempre lo habían hecho. Pero Marcus podía verlo en sus ojos. El miedo. Miedo puro y desnudo. Era nuevo para ellos. No estaban acostumbrados a sentirse débiles. Pero la humanidad tenía la habilidad de arrastrar incluso a los dioses al fango. No saldrán de esta sala hasta que entiendan algo, dijo Marcus. Sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta, un tosco cubo negro no más grande que su puño. Cuando lo activó, las paredes a su alrededor cambiaron. No solo las paredes, el suelo, el techo, todo. Los consejeros se encontraron de pie en un campo de tierra quemada. A su alrededor se alzaban los restos de sus propias naves. Cuerpos en llamas esparcidos. Soldados del Consejo rotos y ensangrentados. Sus armaduras de alta tecnología destrozadas. Esto es lo que han creado, dijo Marcus en voz baja. Este es su legado. Se acercó al consejero lagarto que se había atrevido a hablar. Tienen dos opciones. Arrodíllense y entreguen cada uno de sus imperios al gobierno humano. O sigan luchando y los aniquilaremos. A todos ustedes, especie por especie, planeta por planeta, hasta que solo queden fantasmas para susurrar sobre el día que intentaron doblegar a la Tierra. Silencio. Un silencio pesado, aplastante. Finalmente, el consejero más anciano, un ser imponente cuyo cuerpo brillaba como oro fundido, se levantó de su trono. Lenta y rígidamente, dobló una rodilla y luego la otra. Y con eso, el resto lo siguió. Algunos por miedo, otros por desesperación. Unos pocos, quizás, por algo cercano al respeto. Pero todos se arrodillaron. Hasta el último de ellos. Marcus no sonrió. No se regodeó. Simplemente los miró desde arriba. Los orgullosos gobernantes de la galaxia, ahora inclinados ante la misma especie que una vez pensaron esclavizar.
Recuerden este momento, dijo Marcus, porque es la última muestra de piedad que recibirán de nosotros. Sobre ellos, la flota de la Tierra comenzó a transmitir un mensaje a cada rincón de la galaxia. La era del Consejo ha terminado. La era de la humanidad ha comenzado. El mensaje se extendió más rápido que la propia luz. Cada colonia, cada mundo del Consejo, cada puesto comercial olvidado recibió la transmisión. Algunos no lo creyeron al principio. Pensaron que era propaganda humana, un truco ingenioso. Pero las imágenes que siguieron, los grandes salones del Consejo profanados, sus orgullosos líderes de rodillas, eso no se podía falsificar. El caos estalló en toda la galaxia. Viejas alianzas se desmoronaron de la noche a la mañana. Las redes comerciales colapsaron. Los mercados de esclavos ardieron. Especies que una vez se habían inclinado ante la ley del Consejo se encontraron libres pero aterrorizadas. Sin el Consejo, ¿quién los protegería? ¿Quién los gobernaría? La respuesta llegó 3 días después, cuando la primera flota de la Tierra llegó al mundo capital del Consejo, Berex Prime. Marcus Hall los dirigía él mismo, de pie en el puente de una maltrecha nave de guerra humana llamada Liberación. Apenas era apta para el espacio según los estándares del Consejo. Una bestia oxidada de acero soldado. Sin embargo, se abrió paso a través del vacío como un depredador que huele sangre. Marcus no trajo la paz. Trajo un nuevo orden. Los humanos desarmaron primero a las fuerzas de seguridad planetarias. Luego desembarcaron equipos de tierra, soldados, ingenieros, científicos, y comenzaron a desmantelar los viejos sistemas del Consejo. Las estatuas doradas de los héroes del Consejo fueron derribadas. El Salón de las Especies, un museo que celebraba el gobierno civilizado del Consejo, fue convertido en una prisión. Cada consejero que había votado por la esclavitud de la Tierra fue obligado a marchar por las calles encadenado. Las imágenes se hicieron virales. Miles de millones vitorearon. Miles de millones lloraron. Miles de millones hirvieron de rabia. No todos amaban a sus nuevos gobernantes humanos. Algunos intentaron resistir. En Dural 6, una rebelión aristocrática se levantó, financiada por antiguas familias del Consejo. Pensaron que los humanos dudarían, que negociarían, que respetarían la supuesta nobleza de la galaxia. Estaban equivocados. Marcus desplegó una única unidad de marines de choque de la Tierra, hombres y mujeres que se habían curtido en las peores guerras que la Tierra había conocido. No hicieron preguntas. No tomaron prisioneros. En 72 horas, Dural 6 no era más que ruinas humeantes. Cada líder rebelde fue ejecutado. Cada ciudad que se resistió fue arrasada. Los que se rindieron fueron perdonados. Apenas. El mensaje fue claro: o te sometes o ardes. Marcus estaba de pie sobre las ruinas de la capital de Dural, contemplando la devastación con ojos fríos. No sentía alegría. No sentía pena. Sentía que era una necesidad. A la Tierra se le había dado una oportunidad para levantarse, y no iba a dejar que se le escapara de las manos. No podemos permitirnos ser débiles, le dijo a su segunda al mando, la capitana Raza Malik. Ni ahora. Ni nunca. Malik asintió sombríamente. Nos tienen miedo. Eso es bueno. Se lo pensarán 2 veces antes de cruzarse con nosotros. Marcus miró fijamente el horizonte en llamas. El miedo solo dura un tiempo. Necesitamos algo más fuerte. ¿Qué, entonces? Marcus no respondió de inmediato. Pensó en los siglos de gobierno del Consejo. En las mentiras que contaron para mantenerse en el poder. En las guerras que iniciaron solo para reducir poblaciones. En los miles de millones que habían esclavizado, torturado, borrado sin pensarlo 2 veces. No, la humanidad no sería eso, pero tampoco sería blanda. Construimos un imperio, dijo Marcus finalmente. Uno de verdad. Uno donde ninguna especie pueda esclavizar a otra. Uno donde todos conozcan su lugar. Uno donde la humanidad lidere para siempre. Y así comenzó. Los ejércitos de la Tierra se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora. No solo conquistaron, reconstruyeron, reescribieron leyes, establecieron nuevos gobiernos leales a la humanidad.
Cada planeta, cada estación, cada flota tenía un supervisor humano. La resistencia fue aplastada sin piedad. La cooperación fue recompensada con comida, medicinas y tecnología que la mayoría de las especies nunca habían soñado tener. No era amabilidad. Era control. Pronto, los niños humanos aprendieron sobre nuevos sistemas estelares como antes aprendían sobre continentes. Banderas humanas ondeaban en mundos alienígenas. Las palabras humanas se convirtieron en el idioma del comercio, la ley y la diplomacia. Los viejos mapas del Consejo, una vez cubiertos de coloridas manchas de imperios alienígenas, se volvieron grises. El color del nuevo dominio de la Tierra. Pero en lo profundo de las sombras de sistemas olvidados, viejos rencores fermentaban. Semillas de rebelión echaron raíces. Y Marcus lo sabía. Se encontraba una vez más ante las ruinas del gran salón del Consejo de Berex Prime. Las banderas de la Tierra ondeando en el viento amargo. No pedimos esta guerra, susurró para sí mismo. Pero ten por seguro que la vamos a terminar. Sobre él, los primeros acorazados construidos por humanos, colosales naves de guerra del tamaño de ciudades, entraban en órbita. La Tierra ya no era un planeta olvidado. Era el corazón palpitante de un nuevo imperio, y apenas estaba comenzando. Las primeras señales de rebelión llegaron en silencio. Susurros en callejones oscuros, símbolos grabados en las paredes, pequeñas cosas fáciles de pasar por alto en el gran barrido de la conquista. Pero Marcus Hall no las pasó por alto. Conocía demasiado bien la historia. Sabía que los imperios no caían ante ejércitos. Caían ante ideas, ante las semillas de desafío plantadas en los corazones de los desesperados. En las colonias mineras del margen exterior, un cargamento de suministros de la Tierra desapareció. Sin piratas, sin tormentas, simplemente se esfumó. En los mundos centrales, antes leales al Consejo, los gobernadores humanos comenzaron a informar de disturbios. Pequeños al principio, rápidamente reprimidos, pero cada vez más ruidosos, más furiosos. Había rumores de que algunas de las especies conquistadas del Consejo se estaban reuniendo en secreto, conspirando, esperando el momento adecuado para contraatacar. Marcus estaba sentado en la sala de guerra a bordo de la nave insignia Liberación. Mapas e informes se extendían ante él como un cirujano a punto de abrir a un paciente moribundo. Alrededor de la mesa, sus generales y asesores esperaban órdenes. Sabíamos que esto iba a pasar, dijo la capitana Raza Malik, con el ceño fruncido. No se puede conquistar la galaxia sin hacer enemigos. Marcus asintió lentamente. No son las batallas lo que me preocupa, dijo. Es la creencia. Están empezando a creer que pueden vencernos. La sala quedó en silencio. Ese era el verdadero peligro. No las armas, no los ejércitos. La esperanza. La almirante Ortega, una mujer mayor con cabello plateado y un ojo cibernético, se inclinó hacia adelante. Aplastémosla antes de que crezca. Demos ejemplos, duros, a la antigua. Marcus la miró fijamente durante un largo momento. Recordó los ejemplos del Consejo. Ciudades enteras vaporizadas por atreverse a alzar la voz. Especies enteras borradas de la historia porque se atrevieron a tener esperanza. ¿Era en eso en lo que se convertiría ahora la humanidad? En solo otro tirano con una bandera más bonita. Lo haremos con inteligencia, dijo Marcus finalmente. Ataques selectivos. A los líderes, no a los civiles. Sin masacres masivas a menos que no tengamos otra opción. Algunos de los generales parecieron decepcionados. Querían sangre. Querían apagar la rebelión con fuego y acero. Pero Marcus sabía que no era el camino. Cada mártir que crearan generaría 10 rebeldes más. La humanidad tenía que gobernar con mano de hierro. Sí, pero tenía que parecer limpia. Tenía que parecer justa. Señaló el mayor foco de problemas. El viejo mundo del Consejo de Haxar, ahora bajo ocupación humana. Los informes mostraban un creciente descontento, protestas, sabotajes, algunos pequeños ataques a patrullas humanas. Empiecen por ahí, ordenó Marcus. Encuentren a los líderes. Estírpenlos. Los equipos de asalto se movieron rápido. En días, descubrieron una célula rebelde,
estudiantes, comerciantes, incluso antiguos guardias del Consejo que habían jurado lealtad a la Tierra, pero que ahora conspiraban a espaldas de sus supervisores humanos. Tenían planes detallados y aterradores para atacar las líneas de suministro humanas, emboscar a gobernadores, incluso intentar asesinar al propio Marcus en su próxima visita al sector. Marcus observó las grabaciones con gravedad. Los rebeldes capturados, golpeados, ensangrentados, pero aún desafiantes. Una joven Haxari, apenas salida de la adolescencia, miraba a la cámara como si pudiera quemar la pantalla con la mirada. Creen que han ganado, escupió, con la voz ronca. Pero cada mundo que toman nos hace más fuertes. Cada muerte que causan alimenta el fuego. Marcus se reclinó en su silla, frotándose las sienes. Esto era lo que el Consejo nunca había entendido. Podías aplastar huesos, pero las ideas se colaban por las grietas como el humo. No podemos simplemente matarla, dijo Malik, interpretando el ambiente. Ya es demasiado conocida. Se convertirá en un símbolo si la ejecutamos. Marcus asintió. Entonces no la mataremos. Ordenó un nuevo tipo de ataque, guerra psicológica. Transmitieron un mensaje a toda la galaxia, una confesión falsa cuidadosamente editada, que mostraba a la joven rebelde suplicando perdón, alabando el gobierno de la humanidad, culpando a sus compañeros rebeldes de la violencia y el sufrimiento. Lo manipularon con tanta habilidad que ni siquiera los analistas experimentados pudieron detectar los cortes. Funcionó al principio. Parte del descontento se calmó. Haxar se tranquilizó. Otros sectores dudaron, sin saber ya que era real. Pero en las sombras, rebeliones más profundas y oscuras comenzaron a formarse. Rebeldes que sabían que no debían confiar en las pantallas. Rebeldes que aprendieron de sus enemigos. Rebeldes que no solo querían acabar con el gobierno humano. Querían borrar a la humanidad de las estrellas. Marcus estaba en el puente de la liberación mientras otro mundo parpadeaba hasta la sumisión bajo él. Debería haberse sentido victorioso. Debería haberse sentido orgulloso. En cambio, sintió algo que le roía los bordes de la mente, algo frío e inevitable. Esto no era paz. Esto era solo el comienzo de una nueva guerra. Y esta vez, no estaba seguro de que la Tierra sobreviviera. Comenzó con un susurro. Un gobernador humano en el mundo fronterizo de Tirancinco fue encontrado muerto en su mansión, su cuerpo frío y roto, los ojos abiertos de par en par por el shock. Los informes oficiales lo llamaron un fallo cardíaco, pero Marcus sabía la verdad. Los gobernadores no morían de ataques al corazón en mundos fortificados. No cuando tenían seguridad de triple capa y vigilancia las 24 horas. La causa real salió a la luz 2 días después. Un asesinato. Trabajo de precisión. Limpio, profesional, no el tipo de violencia imprudente que los rebeldes desesperados solían cometer. No, esto estaba organizado, financiado, planeado. Y la peor parte, los asesinos no eran alienígenas. Eran humanos. El informe sacudió a Marcus hasta la médula. Se sentó solo en sus aposentos a bordo de la Liberación, mirando el archivo encriptado que parpadeaba en la tableta ante él. Fotos del gobernador muerto, fotos de los operativos, todos humanos. Antiguos militares de la Tierra, considerados leales, ahora convertidos en traidores. Se hacían llamar los hijos de Terra. Marcus rió amargamente. Hijos de Terra. No luchaban por la gloria de la Tierra. Luchaban contra él. Contra el imperio que había construido con sangre y fuego. Creen que he traicionado a la humanidad, murmuró para sí mismo. Creen que yo soy el tirano. No podía negar que la idea le dolía. Cuando había comenzado esta conquista, no se suponía que fuera por poder. Era por supervivencia, por asegurarse de que la humanidad nunca más sería esclava de nadie. Pero en algún punto del camino, la conquista se había convertido en un modo de vida. Cada mundo capturado, cada rebelión aplastada, cada raza alienígena sometida. Los había cambiado. Lo había cambiado a él. La puerta sonó. Raza Malik entró sin esperar permiso. Su uniforme estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Hemos capturado a uno, dijo Malik,
arrojando una tableta sobre el escritorio de Marcus. Uno de los hijos. Marcus la recogió. Un joven le devolvió la mirada. 20 años, rasgos afilados, expresión desafiante. Su nombre era Isen Bass, un soldado condecorado que había luchado en el asedio del Cinturón de Orión y había sido una de las recomendaciones personales de Marcus para la primera ola de administradores coloniales. Traicionado desde dentro. No están solos, dijo Malik sombríamente. Creemos que los hijos se han extendido por la mitad de los sectores. Soldados, ingenieros, incluso algunos gobernadores. Están planeando algo grande. Muy grande. Marcus se reclinó, el cuero de su silla crujiendo. ¿Cuánto tiempo? Días, tal vez una semana antes de que actúen. Menos si se dan cuenta de que los descubrimos. Marcus tamborileó los dedos sobre el escritorio. No podía luchar una guerra en dos frentes. Rebeldes en los sistemas exteriores, traidores dentro de sus propias filas. El imperio ya estaba al límite. Demasiado territorio y muy pocos hombres leales para mantenerlo. Si daba un paso en falso ahora, todo lo que habían construido se derrumbaría. Se levantó bruscamente. Reúna al alto mando, ladró. Sesión de emergencia ahora. En una hora, todos los almirantes, generales y gobernadores principales aparecieron en los canales holográficos, sus rostros sombríos y parpadeantes en luz azul. Marcus no perdió el tiempo. Hay traición dentro de nuestro imperio, dijo. Humanos, nuestra propia gente. Se hacen llamar los hijos de Terra. Quieren derrocar este gobierno, desmantelar todo por lo que hemos luchado. Murmullos de sorpresa e ira recorrieron el consejo. Me llaman tirano, dijo Marcus, con voz fría. Creen que deberíamos habernos mantenido pequeños, débiles. Creen que deberíamos haber suplicado piedad al consejo en lugar de aplastarlos. No lo permitiré. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Declaro la ley marcial en todos los sectores humanos y alienígenas. Efectiva de inmediato. Cualquier sospechoso de colaborar con los hijos será detenido. Cualquiera que sea sorprendido ayudándolos será ejecutado. Incluso a través de los canales holográficos, Marcus pudo sentir la inquietud. Algunos de sus generales se movieron en sus asientos. Unos pocos incluso se atrevieron a mirarse, la duda parpadeando en sus ojos. Él la aplastó antes de que pudiera crecer. Si no están conmigo, dijo, su voz elevándose como un martillo, están contra la tierra, y la tierra no perdona a los traidores. Terminó la llamada sin esperar preguntas. Malik se le acercó con cautela después. Señor, ¿ley marcial en todo el imperio? Es mucho terreno que cubrir, mucha gente que vigilar. Marcus miró por el ventanal, las estrellas frías y distantes. Entonces más vale que empecemos. Porque si la humanidad va a sobrevivir a la tormenta que se avecina, no será a través de la esperanza. Será a través del control absoluto e implacable. Y Marcus Hall estaba dispuesto a pagar el precio, sin importar cuánta sangre costara. La rebelión no comenzó con explosiones. Comenzó con silencio. En docenas de mundos controlados por humanos, las líneas de comunicación se cortaron. Las patrullas no se reportaron. Las naves de suministro desaparecieron sin dejar rastro. Era como si alguien hubiera arrancado los nervios del cuerpo del imperio, dejándolo temblando, ciego y sordo. Marcus Hall estaba en el centro de mando de la liberación, mirando las pantallas en blanco, sintiendo como los muros de su imperio se resquebrajaban bajo sus pies. Nos están aislando, dijo Malik, con el rostro sombrío a su lado. Mundo por mundo, están aislando el núcleo. Marcus asintió, con la mandíbula apretada. Ya no se sorprendía. Los hijos de Terra habían aprendido bien. No intentaban vencerlo en batalla abierta. Lo estaban desangrando desde dentro, dejando que el imperio se pudriera hasta desmoronarse por su propio peso. Ordene a todos los comandantes de flota que se reagrupen en la tierra, espetó Marcus. Retiren a todos. Defenderemos los mundos del núcleo a cualquier costo. Malik vaciló. Señor, eso deja a las colonias exteriores indefensas. Ya están perdidas,
dijo Marcus con amargura. Salvamos lo que podemos. La orden se envió, pero en algunos lugares ya era demasiado tarde. En Haxar, las guarniciones humanas fueron arrolladas. Llegaron imágenes de soldados capturados desfilando por las calles, abucheados por multitudes alienígenas y rebeldes humanos por igual. En Tirán 5, el palacio del gobernador humano ardía, una tosca pancarta ondeando desde las ruinas, un puño negro cerrado sobre una tierra destrozada. Peor aún fue la traición desde dentro de la propia flota. Marcus confiaba en sus almirantes. Los había elegido a dedo, los había entrenado, había luchado a su lado. Pero la confianza no significaba nada ahora. Llegaron informes de naves amotinadas, volviendo sus armas contra las fuerzas leales, secuestrando suministros destinados a las defensas de la tierra. Malik golpeó la consola con el puño. ¿Cómo pudo llegar a esto? Marcus no respondió de inmediato. Sabía exactamente cómo había llegado a esto. No eran solo los alienígenas o los hijos de Terra. Era el sueño que había construido. Un sueño de dominio humano, de un imperio nacido de la venganza y el miedo. Habían conquistado las estrellas, pero se habían perdido a sí mismos en el camino. El miedo engendró odio. El odio engendró rebelión. Y ahora la rebelión se estaba alimentando de todo lo que habían creado. Sonó un timbre, una línea segura abriéndose. Solo una persona tenía acceso a ese canal. Marcus tocó la consola. Apareció el rostro de la almirante Ortega. Sangre corriendo de un corte sobre su ceja. Humo ondeando detrás de ella. Señor, comenzó, tosiendo. La flota en el alcance de Riel se ha perdido. La traición vino de dentro. Vienen a por la tierra. Se mueven rápido. Marcus se inclinó. ¿Cuántos? El rostro de Ortega se contrajo. Demasiados. La línea se cortó con un zumbido agudo. Marcus miró la pantalla negra, su reflejo parpadeando hacia él. En ese momento, no vio a un salvador de la humanidad. No vio a un conquistador. Vio a un hombre al borde de una tumba que había cavado con sus propias manos. Tenemos que prepararnos para un asedio, dijo Malik en voz baja. Fortificar la órbita de la Tierra. Evacuar a los no combatientes. Marcus negó con la cabeza. Ni evacuación, ni retirada. Pero señor. Marcus se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Si la Tierra cae, se acabó. El imperio muere con ella. Malik tragó saliva y luego saludó. Entendido. En toda la tierra, sonaron las alarmas. Las ciudades, monumentos relucientes del orgullo humano, se convirtieron en fortalezas de la noche a la mañana. Los cañones orbitales se prepararon. Las redes de escudos crepitaron al cobrar vida. Todo hombre, mujer y niño con edad suficiente para sostener un arma fue reclutado en la milicia. Marcus se dirigió a todos ellos en una transmisión que iluminó todas las pantallas del planeta. Esta es la hora final, dijo. Los traidores vienen a por nosotros, alimentados por mentiras y debilidad. Quieren derribar todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos luchado. Quieren a la tierra de rodillas de nuevo. Se acercó más a la cámara, su voz bajando a un susurro helado. Les mostraremos el precio de la traición. Les mostraremos la fuerza de la humanidad. Terminó la transmisión, la pantalla se desvaneció a negro. Por un momento, hubo un pesado silencio en toda la tierra, luego un rugido desde las ciudades hasta las montañas, desde los mares hasta los cielos. Un rugido de desafío, de furia. La tierra no se iría en silencio. Marcus estaba en el balcón de la torre de mando central, observando las estrellas. En algún lugar, la flota rebelde se acercaba. Sus enemigos, antes amigos, su pueblo ahora dividido. Los primeros disparos de la guerra final estaban a punto de ser disparados, y Marcus Hall estaba listo para recibirlos con fuego y sangre. El cielo nocturno sobre la Tierra se iluminó mucho antes de que las naves rebeldes irrumpieran en la órbita. Desde el suelo, parecía casi hermoso. Estelas de luz ardiente, destellos de color mientras los escombros llovían. Pero no había nada hermoso en lo que se avecinaba. Los hijos de Terra habían reunido cada nave,
cada arma, cada pieza de tecnología robada que pudieron encontrar. Su flota era una marea negra que borraba las estrellas. Marcus Hall se encontraba en el corazón de la red de defensa de la Tierra, en la torre de mando conocida como Fortaleza 1. Las paredes temblaban mientras los primeros ataques orbitales martilleaban los escudos planetarios. Los oficiales ladraban órdenes. Las pantallas parpadeaban con advertencias rojas. En algún lugar muy abajo, las sirenas aullaban como si el propio planeta estuviera gritando. Integridad del escudo al 72%, informó Malik, con la voz tensa. Marcus no se inmutó. Aguanten. La flota rebelde llegó en oleadas. Primero los cruceros pesados, golpeando los escudos con fuerza bruta. Luego las naves de abordaje, elegantes y rápidas, deslizándose más allá de las defensas para desembarcar tropas en las ciudades. Las defensas de la Tierra contraatacaron con todo lo que tenían. Cañones de riel del tamaño de rascacielos. Baterías de plasma desgarrando el espacio. Enjambres de drones de combate zumbando como abejas furiosas. Pero no fue suficiente. No importaba cuántas naves rebeldes destruyeran, seguían llegando más. Como langostas. Interminables y hambrientas. Marcus sabía que esto ya no era solo cuestión de estrategia. Era odio, puro y simple. Los hijos no solo querían derrotar a la Tierra. Querían borrarla del mapa. Un oficial de comunicaciones se volvió hacia Marcus, pálido. Han roto las defensas en el sector 9. Infantería pesada desembarcando en Nueva Chicago. Marcus apretó los dientes. Envíen a la 8ª Legión. Háganlos retroceder. Llegó otro informe. Tropas enemigas abriendo brecha en Europa. Disturbios en los búnkeres subterráneos. Pánico civil en Asia. Estaba en todas partes. El imperio que Marcus había construido se desangraba por 1000 heridas. Agarró un rifle de un armero cercano, comprobando el cargador con manos expertas. Malik, dijo, lanzándole a su segundo al mando un arma de cinto. No nos vamos a quedar aquí sentados mientras destrozan nuestro mundo. Malik sonrió a pesar del caos. Ya era hora. Se movieron rápido. Naves de desembarco los llevaron a las líneas del frente, a las ruinas de Nueva Chicago, ahora un campo de batalla de acero retorcido y cristal destrozado. Los soldados rebeldes se movían por las calles en escuadrones compactos, sus armas brutales, sus armaduras saqueadas de 100 mundos caídos. Y al frente iban humanos, rostros que Marcus reconocía de los archivos de reclutamiento, hombres y mujeres que una vez habían jurado lealtad a la Tierra. No hubo tiempo para discursos. Marcus se lanzó a la lucha sin dudarlo, su rifle ladrando, cada disparo una explosión de rabia. A su alrededor, los defensores de la Tierra luchaban con salvaje desesperación. Unidades de la milicia, soldados maltrechos, incluso civiles, todos lanzándose contra el enemigo con una ferocidad que hizo que a Marcus le doliera el pecho de orgullo y pena al mismo tiempo. La batalla era un caos. Las explosiones destrozaban edificios. La metralla llovía del cielo. Marcus luchó como un poseso, liderando carga tras carga, haciendo retroceder a los rebeldes, manzana por manzana. Pero sabía que era solo una victoria temporal. Estaban superados en número, en armamento, y las defensas de la Tierra se estaban resquebrajando. Las horas se desdibujaron. El sol nunca salió. El cielo permaneció negro y ardiente. Para cuando Marcus regresó a trompicones a la Fortaleza 1, ensangrentado y exhausto, las noticias eran peores. Malik lo encontró en las puertas, con el uniforme desgarrado y el rostro sombrío. Han roto el perímetro sur, dijo. Están dentro de la ciudad. Marcus se limpió la sangre de la frente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Malik dudó. Horas, quizás menos. Marcus asintió lentamente. Se lo esperaba. Había luchado para retrasarlo, pero al final, la Tierra estaba perdiendo. Subió los escalones hacia el balcón de mando por última vez, contemplando la ciudad en ruinas. Ardían fuegos en todas direcciones. El aire estaba cargado de humo y muerte. A lo lejos, podía ver alzarse las banderas rebeldes, puños negros sobre globos destrozados.
Levantó el viejo rifle en su mano y lo golpeó contra la barandilla del balcón. No hemos terminado, gruñó. Su voz, ronca pero desafiante, se extendió por la plaza donde se reunían los últimos defensores. ¿Me oyen?, gritó. Luchamos hasta el último aliento, hasta el último hombre. Somos la tierra y nunca volveremos a arrodillarnos. Un rugido le respondió, quebrado, maltrecho, pero feroz. Marcus sabía que moriría aquí. Eso era seguro. Pero no moriría en silencio. No moriría fácilmente. Si la tierra iba a caer, caería en llamas, con cada alma gritando desafío al vacío. La batalla final había comenzado, y Marcus Hall, el hombre que una vez había conquistado las estrellas, la recibiría con los puños ensangrentados y un corazón lleno de rabia. La última resistencia no fue gloriosa. No fue limpia, y no fue noble. Fue una pelea cruda y desesperada por cada bloque, cada calle, cada torre en ruinas que aún se mantenía en pie sobre los restos ardientes de Nueva Chicago. Los defensores de la tierra, soldados, civiles, incluso niños heridos aferrando rifles saqueados, luchaban porque no tenían otra opción. Marcus Hall estaba en el centro de todo. Su uniforme estaba desgarrado, la insignia una vez orgullosa del imperio de la tierra, quemada por el fuego de plasma. Su rifle se había quedado sin munición hacía mucho tiempo, y ahora luchaba con una cuchilla arrancada de un enemigo caído. Cada golpe impulsado por la furia y el corazón roto. Los hijos de Terra se derramaban por las brechas como una ola viviente, sus estandartes negros ondeando en el viento ahogado por el humo. Gritaban consignas sobre la libertad, sobre la redención, sobre salvar a la humanidad de sí misma. Marcus no oía nada de eso. Todo lo que oía era el rugido de la batalla y el latido de su propia sangre en sus oídos. Malik luchaba a su lado, sangrando por una docena de heridas, pero aún en pie. Ya no hablaban. Las palabras eran inútiles ahora. Su vínculo era del tipo forjado solo en el fuego de las guerras sin esperanza. Una mirada, un asentimiento, una mueca compartida que significaba, luchamos hasta caer. Las horas se arrastraron. La línea colapsó y se reformó una docena de veces. Cada callejón, cada plaza en ruinas se convirtió en un matadero. Sangre humana se mezcló con sangre alienígena, con sangre rebelde, empapando el suelo hasta convertirlo en lodo negro. Y aún así, Marcus luchaba. En algún momento, no supo cuándo, se encontró de nuevo en los escalones de la Fortaleza 1, la torre de mando ahora medio destruida, el humo saliendo de sus agujas destrozadas. Un pequeño grupo de defensores, apenas un centenar de almas, se había reunido allí para su última defensa. Algunos llevaban bombas caseras atadas al pecho. Otros empuñaban cuchillos oxidados o simples tubos de acero. Eran la última esperanza del imperio de la tierra. Las fuerzas rebeldes se acercaron, rodeándolos por todos lados. Marcus subió los escalones rotos, arrastrando su cuerpo maltrecho hacia arriba hasta que estuvo en la cima del último bastión del imperio humano. Su voz era áspera, casi desaparecida, pero de alguna manera encontró la fuerza suficiente para gritar una última orden. ¡Aguanten! Y lo hicieron. Cuando los rebeldes cargaron, se encontraron con muros de balas y cuchillas. Se encontraron con dientes y puños y una resistencia. Ciega y furiosa. Cada paso que ganaban les costaba caro. Marcus era un torbellino en el corazón de todo, cortando, golpeando, esquivando, negándose a caer. Pero sabía que estaba terminando. Uno por uno, los defensores cayeron. Malik cayó, atravesado por un disparo en el pecho mientras protegía a un adolescente con un rifle roto. El chico gritó y siguió disparando. Otros cayeron en silencio, sin dramatismo, tragados por la marea interminable. Marcus luchó hasta que sus brazos no pudieron levantarse más, hasta que sus piernas se doblaron, hasta que la cuchilla en su mano se partió en dos y se quedó lanzando puñetazos a enemigos que le doblaban en tamaño. Un soldado rebelde lo derribó al suelo. Otro le pateó en las costillas. Sintió cómo se rompían los huesos, saboreó la sangre en su boca. Lo arrastraron, obligándolo a arrodillarse sobre el balcón en ruinas. A su alrededor, la fortaleza aún no ardía.
Los estandartes negros de los hijos de Terra ya se estaban alzando sobre los escombros. La comandante rebelde, una mujer que Marcus reconoció de los archivos, una vez una leal general de la Tierra llamada Cassian Ren, dio un paso adelante. Su armadura era negra, sus ojos duros. «Se acabó, Hal», dijo. Su voz no era cruel. Estaba cansada. «Ríndete. Salva lo que queda de tu gente». Marcus levantó la cabeza, la sangre goteando de sus labios. Su cuerpo le gritaba que se rindiera, que cerrara los ojos y dejara que la oscuridad se lo llevara. Pero no lo hizo. Sonrió. No era una sonrisa de victoria. Ni siquiera era una sonrisa de desafío. Era la sonrisa de un hombre que sabía algo que el resto había olvidado. «¿Crees que matarme te salva?», carraspeó Marcus. «¿Crees que derribar el imperio de la Tierra te hace libre?». Tosió, escupiendo sangre en las botas de Ren. «Estás equivocada. Se destrozarán unos a otros. Suplicarán por el orden que les dimos. Y cuando las estrellas ardan, cuando su nuevo mundo caiga en el caos, nos recordarán». La mandíbula de Cassian se tensó. Levantó su arma. Marcus Hal rió, un sonido ronco y quebrado, y cuando el disparo resonó, cuando el mundo se inclinó y la oscuridad se abalanzó para reclamarlo, murió como vivió, de pie, sin doblegarse, con el fuego aún en su corazón. El imperio de la Tierra estaba muerto, pero su fantasma perseguiría a la galaxia durante siglos.